Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Graciela Chagoyán. Soy Sharon Rose Master Anatomy. En esta ocasión voy a compartir con ustedes información valiosa acerca de la diferencia entre el ingreso activo y el ingreso residual. Especialmente cuando se desea emprender un negocio, es muy necesario conocer esta información y conocer la diferencia entre estos dos tipos de ingreso para saber si el negocio que se pretende emprender nos va a brindar solamente ingreso activo o si nos va a dar la oportunidad de construir un ingreso residual. Esta información también les va a ayudar a ver a Atomy como una gran oportunidad para construir un verdadero ingreso residual y poder tomar la decisión firme de empezar a construir este negocio. Pero obviamente hay que conocer qué es el ingreso residual y la diferencia con el ingreso activo. Así que me voy a permitir compartir con ustedes esta presentación aquí en pantalla y vamos a empezar. Ingreso activo versus ingreso residual. Y brevemente me presento para que conozcan un poquito acerca de mí. Yo tengo 15 años de experiencia en negocios de multinivel, desarrollando organizaciones exitosas. Tengo 10 años como profesional de finanzas enseñando educación financiera. Y hace 4 años comencé el negocio Atomy, desarrollando una red de consumidores y líderes en México y Estados Unidos. Y actualmente soy Sharon Rose Master y líder del Centro de Educación Gama La Paz Imperial de Atomy, que lidero de la mano de mi hermana Gaby Chagoyan. Muy bien, empezamos. Hablemos de ingresos. ¿Sabían ustedes que en finanzas existen dos tipos de ingresos? Así es. Existe el ingreso activo y el ingreso residual. Y en esta ocasión conoceremos qué es y cómo funciona cada uno de ellos, así como también conoceremos sus ventajas y desventajas. Y quiero hacer énfasis en ventajas y desventajas, porque muchas personas se enfocan solamente en conocer las ventajas de algo, de algún negocio, de los ingresos, de cómo se generan. Es decir, que solamente o principalmente se enfocan en las ventajas, es decir, en lo bonito, en lo que se puede lograr, en el potencial de algo. Y comúnmente no toman en cuenta las desventajas. Muchas veces ni siquiera se mencionan. También cuando nos ofrecen alguna oportunidad de negocio, lo que más resalta son las ventajas y las desventajas raramente se mencionan, pero es tan importante conocer ambas, las ventajas y las desventajas, para poder así tomar decisiones conscientes y decisiones inteligentes y ver si eso que se me está presentando en negocio o cómo generar ingresos tiene más ventajas que desventajas, ¿verdad? Es importante conocer ambas para que en un futuro no haya decepciones. Muy bien, empezamos a hablar acerca de los problemas de dinero. ¿Les ha pasado que han enfrentado alguna situación difícil en donde a lo mejor no se pueden cubrir los gastos básicos, las necesidades básicas, que a veces es difícil proveer para la familia, especialmente cuando se pasan por situaciones donde está presente la falta de trabajo o tal vez el negocio cerró o las ventas bajaron y que se enfrentan situaciones económicas difíciles? Bueno, creo que la mayoría de las personas hemos pasado por esas situaciones, pero ¿qué se dice comúnmente cuando estamos en esa situación? No tengo dinero para resolver mis problemas económicos. Si yo tuviera dinero, podría resolver todos mis problemas económicos y estaría tranquila. Entonces, pensamos que el problema de nuestras situaciones económicas es el dinero, pero en realidad el problema no es el dinero. El verdadero problema es el tipo de dinero o el tipo de ingreso que recibimos por nuestro trabajo. Es decir, ya sea activo, ingreso activo o ingreso residual. Ahí radica el verdadero problema. ¿Qué tipo de ingreso estás recibiendo? Bueno, pues vamos a explorar ambos. El ingreso activo. ¿Qué es el ingreso activo? Fíjense que el ingreso activo es aquel que gana la mayoría de las personas. La mayoría de las personas trabaja por ingreso activo o hace negocios ganando ingreso activo. Los ingresos activos son todos aquellos que recibimos por un trabajo o empleo
o un negocio tradicional, es decir, que siempre está sujeto a la realización de alguna actividad para recibirlo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que tiene un empleo tradicional intercambia su tiempo por dinero, es decir, va, trabaja cierto número de horas por ciertos días y a cambio de ese tiempo y ese trabajo es compensado económicamente con un sueldo, ¿sí? Ese sueldo que se recibe en un empleo tradicional se llama ingreso activo. Sin importar si es poco el sueldo o mucho el sueldo, sigue siendo ingreso activo. ¿Qué otro ejemplo? Una tienda o un pequeño negocio o mediano negocio tradicional. Aquella tienda que vende tal vez ropa, zapatos, joyería, tal vez una estética, tal vez un prestador de servicios, una persona que vende casas, por ejemplo, un agente de bienes y raíces, un contador, un dentista. Sí, un negocio tradicional o un prestador de servicios. Por ejemplo, el negocio tradicional abre sus puertas para vender sus productos o lo que ofrece ese negocio. La persona, dueño del negocio, va al negocio, abre su negocio, la gente llega, compra, ¿verdad? Entonces, realiza una actividad, tiene que estar ahí, abrir la tienda para vender su producto. Cuando la gente compra ese ingreso, la ganancia que queda es el ingreso del dueño de la tienda y ese ingreso se llama activo. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo esa acción de trabajo. ¿Okay? Es decir, que el trabajo se está viendo compensado. Se abrió la tienda, hubo clientes que compraron y ese trabajo es compensado. Entonces es ingreso activo. Otro ejemplo son, por ejemplo, los vendedores independientes, aquellos que venden venta directa, lo que se llama la venta directa, algún producto o algún servicio, ¿verdad? Vende a sus clientes, los clientes compran y esa ganancia que obtiene el vendedor es ingreso activo. ¿Por qué es ingreso activo? Porque se está teniendo una actividad para poder generar ese ingreso. Es decir, hay una venta y hay un ingreso. ¿Ok? El vendedor hace esa actividad y es compensado con ingreso activo. Entonces, los ingresos activos es el dinero que se obtiene producto de algún trabajo realizado y que a su vez haya implicado un esfuerzo físico o mental, así como el sueldo, como lo mencioné, que un trabajador recibe, es un ingreso activo, ¿ok? Un trabajador, un pequeño negocio, un vendedor de productos, un vendedor independiente, un agente de bienes y raíces y aquellos prestadores de servicios independientes. Todos ellos ganan ingreso activo. Ahora, vamos a conocer las ventajas y desventajas del ingreso activo. ¿Cuál es una de las ventajas? Bueno, pues una de las ventajas del ingreso activo es que trabajas, ganas, vas a tu trabajo y te pagan un sueldo. Puede ser un sueldo mínimo, un sueldo mediano o un gran sueldo. Pero como lo mencioné, no importa la cantidad. Tú vas, trabajas y te pagan tu sueldo. Sin embargo, ese ingreso es activo, pero esa es la ventaja, que trabajas y ganas y además cubre tus gastos inmediatos. El ingreso de un sueldo, pues cubre nuestras necesidades básicas, a veces si es un ingreso un poco alto, pues también cubre nuestros gustos, algunos lujos, ¿sí? Es decir, ese ingreso inmediato que se recibe a cambio de ese trabajo o de ese tiempo que se está intercambiando, cubre nuestras necesidades básicas, paga nuestros gastos mensuales. Es de esa forma que la mayoría de las personas provee para sus familias. ¿Ok? Es el fruto del trabajo de un empleo, es el ingreso más común en diferentes países. Entonces, a ver, ventaja es que trabajas, ganas, ¿verdad? Trabajas, ganas, recibes tu dinero. Cubre gastos inmediatos. Esas son dos de las principales ventajas. Pero ¿cuáles son las desventajas del ingreso activo? Las desventajas tiene más desventajas que ventajas en realidad el ingreso activo. ¿Por qué? Porque si no trabajas, no ganas. Por ejemplo, cuando una persona deja de trabajar una semana porque se enfermó o si no tiene tal vez incapacidad o la prestación que le permite que le paguen mientras está recuperándose, si no tiene esa prestación y falta una semana al trabajo, pues no le pagan.
Si se va 2 meses de vacaciones y no puede ir a trabajar porque se fue 2 meses de vacaciones, entonces, mientras esté de vacaciones, no va a ganar, ¿verdad? Y además está vulnerable a que lo despidan porque ¿quién se va 2 meses de vacaciones en un trabajo tradicional? Por lo regular eso no sucede. Pero otra de las desventajas es que se trabaja por dinero, ¿sí? Se intercambia el tiempo por dinero. Otra desventaja es que los aumentos de los salarios, por ejemplo, son mínimos. No crecen a la misma par que la inflación, por ejemplo, que los precios que suben bueno, no todos los días, pero constantemente. Entonces, los aumentos en los salarios son mínimos a diferencia de los precios que suben de las cosas que consumimos, ¿no? Por otro lado, en un negocio tradicional, ¿cuál es una de las desventajas? Que para emprender un negocio tradicional se tiene que hacer una gran inversión, ¿no? Se tiene que hacer, o por lo menos una cantidad considerable de dinero. Se tiene que pagar empleados, se tiene que tener gastos administrativos, pago a proveedores, gastos operativos, y no tenemos control de lo que pueda suceder, ni en un trabajo tradicional, ni en un negocio tradicional. ¿Por qué? Porque en un empleo tradicional, pues nuestra vida financiera está en manos del jefe o está en manos de esa empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de nosotros. Podemos ser los mejores empleados, llegar siempre puntual, hacer un excelente trabajo, pero el día que ya no nos necesitan, simplemente nos dicen adiós. En ese momento nos quedamos sin empleo. ¿Y qué significa eso? Que nos quedamos sin ingreso. En el momento en que nuestro trabajo para, nuestro ingreso para en un empleo. De la misma forma en un negocio tradicional, ¿qué pasa o qué pasó durante la pandemia? Cuando miles y miles de pequeños negocios cerraron sus puertas, después de haber invertido una considerable capital en sus negocios y de lidiar con todo esto de los permisos, de las licencias, de los pagos, de los seguros de empleados, los gastos administrativos y todo eso, cerraron miles de negocios. ¿Y qué sucedió? En el momento en que esos negocios cerraron, el ingreso de esas personas, de esos dueños de negocios, paró totalmente. ¿Cuántos dueños de pequeños negocios conocieron o escucharon que al perder su negocio se vieron en serios problemas financieros? ¿Por qué? Porque al no poder realizar esa actividad, porque el negocio estaba cerrado por la pandemia, pero no solamente es en la pandemia, puede ser en cualquier otra situación. Al momento de que ese negocio se cierra o se acaba, no hay ingreso, ¿ok? Entonces, cuando se queda sin negocio, la persona se queda sin ingreso. Esto es tan importante, tan importante de comprender, porque como lo decía, el problema no es el dinero, el problema es que la mayoría de las personas depende de ingreso activo, dependen del trabajo, dependen tanto en un empleo como en un negocio tradicional, tienen que estar constantemente trabajando o vendiendo para poder generar ingresos. ¿Y qué pasa cuando o no se puede trabajar o ya sea voluntariamente o involuntariamente, es decir, voluntariamente que se haya decidido dejar de trabajar porque se quiere ir de vacaciones o a lo mejor porque ya se quiere jubilar, pero involuntariamente, ¿por qué? Porque pues se puede ser despedido, ¿verdad? O el negocio puede cerrar como lo sucedió en el caso de la pandemia o en cualquier otra situación. Entonces, no depende de nosotros, todo eso está vulnerable a cambios, no está en nuestras manos. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta para un negocio o para pretender construir un patrimonio a largo plazo. Si se pretende tener una seguridad económica, un respaldo económico, una tranquilidad económica, entonces el ingreso activo no es la mejor idea, no es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en el momento en que se deje de trabajar, se deje de vender, pues el ingreso para. Esto quiere decir que para poder sostenernos económicamente se tiene que estar trabajando constantemente. Y pues a lo mejor durante nuestro periodo laboral de que son alrededor de 30 años más o menos, pues no tenemos problema. Pero ¿qué pasa cuando llegan los 65 años en donde ya el mismo cuerpo no es el mismo, no tenemos la misma energía y no nos permite tal vez trabajar de la misma forma, ¿verdad? O que ya estamos cansados y queremos jubilarnos? ¿Qué pasa? Pues que no se puede jubilar las personas porque dependen de ese ingreso activo, ¿sí? Y al depender del ingreso activo no pueden dejar de trabajar porque tienen que pagar
sus gastos y necesidades básicas mensuales. Entonces, las personas que dependen del ingreso activo, cuando trabajan o sus negocios están teniendo éxito, pues están muy bien, les va muy bien, están contentas, ¿verdad? Pueden cubrir sus gastos y muchas veces sus lujos. Pero en el momento en que algo se desestabiliza, las ventas bajan o el empleo corta horas o despiden a alguien, ahí es donde se enfrentan los problemas económicos. Y si cada vez que se vuelve a encontrar un trabajo o se vuelve a emprender un negocio, se emprende de la misma forma ganando ingreso activo, pues esa situación se va a enfrentar constantemente. No importa qué tan bueno sea el trabajo, no importa qué tan exitoso sea el negocio, mientras sea ingreso activo que dependa del trabajo para poder generar ese ingreso, siempre va a estar vulnerable a la situación que pase en la economía del país o del mundo y está en desventaja económica. ¿Ok? Y es muy difícil que en este caso las personas puedan realmente jubilarse o realmente puedan tener una tranquilidad económica en su vejez o para su jubilación. En este escenario es muy difícil llegar a ese punto, a una tranquilidad económica. Entonces hay que comprender el ingreso activo, tanto las ventajas como las desventajas, para, bueno, hay personas que dicen, yo quiero para toda mi vida trabajar, quiero mi negocio tradicional, quiero hacer la venta directa y el futuro no importa. Bueno, las personas que deciden eso, está bien, pero es importante conocer las ventajas y las desventajas para que cuando el momento llegue, que se vuelva a enfrentar una situación difícil, pues ya estén conscientes de que fueron decisiones conscientes que se tomaron, conscientes de las desventajas del ingreso activo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, por otro lado, ¿dónde se gana el ingreso activo? Bueno, ya lo mencioné, en un empleo tradicional, en un pequeño, mediano negocio, ¿verdad? Negocios tradicionales, un vendedor independiente, pero aquí hay otra cosa. También en un multinivel tradicional. En un multinivel tradicional, que los multiniveles tradicionales que mucha gente conoce, también en esos multiniveles se genera o se gana ingreso activo. En los multiniveles tradicionales, en donde el enfoque está en la venta directa, no se construye ingreso residual, se construye ingreso activo, es decir, que mientras se siga vendiendo, que mientras la red que se haya construido de vendedores siga vendiendo, pues se puede ganar, pero en el momento en que tanto la persona que está haciendo el negocio como la red que tiene o que ha construido, mientras ellos sigan vendiendo, van a ganar. Pero en el momento en que el vendedor deje de vender, ¿verdad? En un multinivel tradicional, o que su equipo, sus vendedores no vendan o no lleguen a las metas o se salgan por alguna situación, pues entonces no hay ventas, no ganan. ¿Ok? También en el multinivel tradicional se genera ingreso tradicional porque depende del trabajo constante para poder generar ese ingreso. Entonces, el multinivel tradicional tampoco es la mejor opción cuando se pretende tener una tranquilidad económica a largo plazo en el futuro. Muy bien, entonces vamos a ver ahora sí qué podemos reflexionar. Vamos a ver qué podemos reflexionar de esta situación, porque es importante ser honestos con nosotros mismos y hacernos preguntas. ¿Realmente estoy dispuesto a poner mi tiempo en un trabajo o negocio que no me va a respaldar económicamente en un futuro? ¿Realmente? Si la respuesta es sí, bueno, es muy respetable. Pero si la respuesta es no, entonces tenemos que ver cuál es la otra opción, qué se puede hacer, cómo nos podemos respaldar para nuestro futuro económico, cómo podemos tener realmente tranquilidad financiera en nuestra vida, no solamente necesariamente en nuestra vejez, en nuestra vida en general, ¿verdad? ¿Cuál es la otra opción? Bueno, pues vamos a conocer la otra opción. Y la otra opción, obviamente, es el ingreso residual. El ingreso residual, fíjense bien, es aquel que nos puede llevar a una verdadera libertad financiera. Ahora, probablemente han escuchado este término, libertad financiera. Pero ¿saben qué? Muchas personas quieren alcanzar libertad financiera, pero no saben lo que es la libertad financiera. ¿Y qué es la libertad financiera?
La libertad financiera es cuando tenemos un ingreso entrando, pero al mismo tiempo también tenemos el tiempo para disfrutarlo. Es decir, que la libertad financiera es eso precisamente, nos brinda tranquilidad financiera. Es decir, que no tenemos que preocuparnos por cubrir por lo menos nuestros gastos básicos, porque tenemos un ingreso que está entrando sin trabajar. Libertad financiera quiere decir que no tenemos preocupaciones económicas porque tenemos un ingreso entrando aún sin trabajar. Y ese ingreso cubre nuestras necesidades básicas y muchas veces cubre también nuestros gustos o lujos. ¿Sí? Esa es la libertad financiera. Ganar o recibir un ingreso sin trabajar y que ese ingreso, ¿sí?, pueda brindarnos una tranquilidad y podamos disfrutar del dinero que recibimos y del tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando. ¿Okay? Esa es la verdadera libertad financiera. Y solamente el ingreso residual puede brindar una libertad financiera. ¿Por qué? Porque los ingresos residuales o ingresos pasivos son una entrada de dinero que se recibe constantemente tras el resultado de una acción previa. Fíjense bien, es algo que se recibe, es una entrada de dinero que se recibe constantemente tras el resultado de una acción previa. Quiere decir que hiciste algo anteriormente y que el resultado de esa acción previa, ¿sí?, se recibe constantemente después de haber realizado esa acción. ¿Comprenden? Es decir, que no, a diferencia del ingreso activo, en donde se hace una acción y se recibe dinero, pero donde si esa acción se deja de hacer, ya no se recibe el dinero. Bueno, aquí no, aquí se lleva a cabo una acción, ¿sí?, que va a dar frutos constantemente, aun cuando esa acción ya no se realice. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la gran diferencia? Ok, muy bien, ahora vamos a explorar esta parte. El ingreso residual también tiene ventajas y desventajas, así como todo, ¿verdad? Pero la diferencia es que el ingreso residual tiene más ventajas que desventajas. Pero vamos a ver cuáles son. El ingreso residual, una de las grandes ventajas es que si trabajas, ganas, ¿ok? Pero también, si no trabajas, también ganas. Si decides irte de vacaciones, si por alguna razón te enfermaste, si algo pasó y no pudiste ir a trabajar, si decides jubilarte, sigues recibiendo ese ingreso. Entonces, ventajas: trabajas, ganas; no trabajas, también ganas. ¿Ok? Tu economía está en tus manos. Cuando construimos ingreso residual, depende de nosotros, depende del trabajo que ponemos, de las semillas que sembramos, para que ese resultado o ese ingreso lo podamos recibir constantemente. Entonces, no dependemos necesariamente de un jefe, de una compañía, no dependemos necesariamente de la economía, sino dependemos más bien de nuestro trabajo para construir, para sembrar y del vehículo que escogemos, en donde se va a generar o se va a construir ese ingreso residual. Además, tú puedes decidir la cantidad que puedes recibir o que deseas trabajar para recibir constantemente, y además puede ser perdurable el ingreso residual. ¿Ok? Ahora, veamos algunas desventajas o las desventajas principales. Bueno, muchas personas lo pueden ver como desventaja, que se empieza de poco a poco. El ingreso residual no es algo que se recibe inmediatamente en grandes cantidades, no. Se empieza a recibir de poco a poco y va creciendo como la bola de nieve, va creciendo con el tiempo, ¿sí? Pero también toma tiempo y trabajo construirlo. Es algo que se construye, el ingreso residual. No es algo que se recibe inmediatamente por el intercambio de tiempo, como en un trabajo tradicional o en un negocio tradicional. No, aquí toma tiempo y trabajo construirlo. Es algo que se construye. Es como una casa que se construye para que nos pueda brindar un techo de por vida. Algo similar, ¿sí? Ahora, en algunos casos el ingreso residual en algunos casos se necesita una inversión considerable. ¿En qué casos? Bueno, porque el ingreso residual es aquel también que se recibe a través de una inversión en algún vehículo financiero, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que ponen su dinero, vamos a decir $1,000,000,
o medio millón de dólares, o de pesos, o 50,000 pesos, o dólares, la cantidad que sea, pero una cantidad considerable, la ponen en un vehículo financiero que les da a ganar un interés anual. Y ese interés que recibe la persona por el dinero que está poniendo en el vehículo financiero, ese interés es el ingreso residual, ¿sí? Es decir, que le va a llegar, mientras el dinero esté en ese vehículo financiero, ese interés le va a llegar a la persona. Es decir, que no gasta el capital, sino que vive o recibe el ingreso residual de ese vehículo o de esa inversión que hizo, de ese dinero que se puso a trabajar en ese vehículo financiero. Por eso digo que en algunos casos se necesita una inversión considerable para obtener ingreso residual de esa forma. Pero ¿cuántas personas tienen $1,000,000 para poner en un vehículo financiero, o 100,000 pesos, o medio millón de pesos? Pocas personas realmente, ¿no? Para empezar a vivir de un ingreso residual a raíz de esa transacción en ese vehículo financiero. Realmente pocas personas lo hacen, pero hay algunas personas que sí, que tienen el dinero y bueno, toman ventaja de esos vehículos, ¿verdad? Entonces, cuidan su capital y reciben nada más o gastan nada más el ingreso residual que es ya sin trabajar porque ya ahorró tal vez para poner esa cantidad, tal vez trabajó mucho, guardó dinero y puso esa cantidad, ¿verdad? O a lo mejor fue un regalo, una herencia o lo que sea. Pero la cosa es que se tiene que juntar ese dinero para tomar ventaja de esa oportunidad en un vehículo financiero, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, la verdad es que no tienen esa oportunidad. Sin embargo, tienen la oportunidad en otros vehículos de empezar poco a poco, eh, que con trabajo, tiempo y esfuerzo pueden construir un gran ingreso residual, pero toma tiempo. Y eso es algo que las personas no comprenden, amigos, porque las personas a veces quieren la ganancia rápida. Y la ganancia rápida solamente es el ingreso activo. Y si eso es lo que buscan las personas, entonces las opciones del ingreso residual no son las más adecuadas. Cuando una persona llega y me dice, es que yo quiero ya ganar dinero rápido, ¿dónde está la ganancia? Quiero mi ganancia de este trabajo. A ver, aquí estamos construyendo ingreso residual, ¿verdad? Si las personas quieren nada más ganancias rápidas, entonces necesitan buscar o un empleo tradicional o un negocio tradicional en donde se les recompense con ingreso activo, es decir, ingreso rápido. Pero no olviden las desventajas, ¿ok? Siempre tendrán que estar trabajando constantemente para recibir ese dinero. Y en el momento en que dejen de trabajar, ¿verdad? O de hacer ese negocio, pues van a dejar de ganar. Entonces, cada quien necesita pensar acerca de lo que quiere en su vida financiera. Pero si ustedes están decididos a empezar con nosotros el negocio Atomy, pues tienen que saber que el ingreso que construimos en Atomy es precisamente el ingreso residual. Es aquel que empezamos a ganar de poco a poco, pero que tiene un potencial tremendo, tiene el potencial de la bola de nieve para generarse con el tiempo y el trabajo y el esfuerzo, ¿sí? Que nos toma construirlo, pero que a través del tiempo, trabajo y esfuerzo podemos disfrutar de un gran patrimonio a futuro, tanto a corto plazo, pero también mediano y largo plazo. Es decir, que podemos tener una tranquilidad económica en nuestro futuro, ya sea que decidamos jubilarnos o dejar de trabajar a la edad tradicional o mucho antes. Eso ya depende de cada quien, ¿sí? Entonces, por eso es que esta información es tan importante para poder decidir si un negocio verdaderamente nos va a brindar una tranquilidad económica a largo plazo o si solamente nos va a brindar la oportunidad de generar ingreso rápido, ¿ok? Hay que tomar todas esas cosas en cuenta, pero en Atomy el ingreso que construimos es ingreso residual. Así que espero que con esta información ustedes estén decididos a empezar esto. Y bueno, aquí, antes de terminar, ¿dónde se gana el ingreso residual? Pues como lo mencioné, poniendo a trabajar dinero en algún vehículo financiero, obteniendo regalías de alguna canción también. Es algo que se me olvidó mencionar. Por ejemplo, obteniendo regalías de alguna canción como los cantantes de moda, ¿verdad?
telenovelas, películas, series. Son cosas que se hicieron una vez, que tomó trabajo hacerlas, ¿verdad? Pero que ahora reciben las regalías constantemente, ¿verdad? La recompensa de ese trabajo se recibe por mucho, mucho tiempo. También escribiendo un libro, las regalías de cada vez que se vende ese libro, pues eso se llama regalías y ese también es un ingreso residual. La pensión de un empleo, cuando una persona se jubila y si tiene pensión, pues ese también es ingreso residual, ¿ok? Es ingreso que ya reciben sin trabajar. Pero desafortunadamente la pensión de un empleo pues toma 30 años o 25 años construirla para que cuando llegue ese tiempo pues la verdad es que no es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, también otro que se me olvidó mencionar es hacer podcast, canal de YouTube, TikTok. Eso también brinda ingreso residual, pero acuérdense, todo eso también tiene sus desventajas, ¿ok? No cualquiera hace un podcast exitoso o un canal de YouTube o un canal de TikTok. Todo eso también tiene su trabajo, su gran trabajo, su gran esfuerzo, tiene requisitos muy específicos que no todas las personas están dispuestas a llenar y no todas las personas tienen la paciencia para construir todo eso, ¿no? También tener un sistema con una gran red de consumidores, como por ejemplo los supermercados, las aerolíneas, todas las grandes corporaciones perciben ingreso residual, ¿sí? Y el otro, por supuesto, es Atomy. En Atomy nosotros construimos ingreso residual, así que los invito de verdad a construir ese ingreso residual con nosotros. Espero les haya gustado esta información y bueno, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, hasta pronto.